5 teorías locas que podrían ocurrir en este 2025. Y es que sí, gente, estamos dando los primeros pasos en este nuevo 2025 y ya estamos haciendo el segundo vídeo del año, y aprovechando, como digo, que estamos al inicio, creo que lo mejor que podemos hacer es un vídeo enfocado a lo que va a ocurrir en este 2025. Y es por eso mismo que hoy os traigo 5 teorías completamente locas que puede ser que se den este año, ya que este año puede ser uno de los más importantes en toda la historia de One Piece. Así que por favor, muy atentos y muy atentas al canal, porque vamos a estar comentándolo todo. Lo primero de todo, desearos un feliz año nuevo a todos y a todas, que no sé hasta qué día se tiene que desear feliz año nuevo, pero todavía creo que está bien. Lo segundo, decir que esta clase de vídeos obviamente llevan muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y una suscripción. Y también que me dejes en los comentarios tus propósitos y metas para este 2025, y que vuelvas el año que viene para ver cómo las has cumplido, porque estoy seguro que lo harás. Y ahora sí, empecemos con el vídeo del youtuber más sexy, el mejor, el más guapo y el más humilde de toda la comunidad de One Piece. Vayamos con las 5 teorías locas de One Piece que podrían darse en este 2025. Y es que vamos a ir con todo y vamos a empezar directamente con una teoría tan vasta y tan loca que implica directamente un arma ancestral. Y es que la teoría sería que Kurohige podría robar el Plutón. Sí, ya sé que esto suena fumada, pero gente, de esto va el vídeo, de teorías completamente locas. No vamos a ir a decir que igual liberan a Loki, que tiene toda la pinta de que ocurrirá este año. Entonces sí, como digo, la teoría de que Kurohige roba el Plutón, esta teoría en particular es completamente mía, ya sabéis que la llevo comentando varios meses, y la verdad que creo que este año es el año idóneo para que pueda pasar, si es que Oda no demora demasiado los capítulos. Y es que a pesar de que suene una completa locura y que sea una total barbaridad, tiene más lógica de la que muchos pensaréis en un inicio. Lo primero de todo es saber qué es el Plutón y dónde está el Plutón. El Plutón, ¿qué es exactamente? No lo sabemos. Es cierto que tenemos varios diálogos en el manga que se habla un poco de ello, pero todos son especulaciones. Se supone que es una especie de barco que es capaz de, con un disparo, destruir una isla, pero como digo, todos son especulaciones. Igual ni es un barco, igual no tiene ese rayo, igual es otra manera que tiene para destruir islas. Habría que revisar todas las traducciones, que sobre todo al ser en los primeros capítulos de One Piece, son traducciones ciertamente verdes, por así decirlo. Ciertamente, bueno, pues como que le cuesta un poquito tener la traducción de manera exacta, entonces es bastante complicado. Así que partiendo de esta base, lo único que podemos rescatar al 100% es que Plutón es un arma ancestral y que sabemos que está en Wano. Esto lo sabemos. Sabemos que en el arco de Wano se nos reveló que estaba allí el Plutón y no se liberó, sigue allí encerrado, no sabemos ni qué apariencia tiene y no sabemos qué papel puede tener en la historia. Entonces yo tengo la esperanza y tengo la intuición y tengo también, ¿por qué no decirlo?, un poquito las ganas de salseo de que Kurohige vaya y lo robe y que lo veamos en este 2025. ¿Cómo podría darse esto? Muy sencillo. Sabemos que a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, que es la fecha 4 de enero del 2025, vemos que tenemos una mini historia en la que vemos a Yamato que está haciendo la peregrinación por los templos. Está caminando de aquí para allí, de allí para acá, está dando vueltas, están sucediendo cosas alrededor de Yamato, alrededor de Wano, están saliendo muchas cosas, y es una mini historia bastante rara, ya que, bueno, pues no sabemos hacia dónde pueden ir. Yo es cierto que tengo dos variantes para esta mini historia, y bueno, algo que tengo claro es que esta mini historia va a ser importante, ya que cada una de las mini historias que ha presentado Oda han acabado siendo importantes tarde o temprano, y las que todavía no han sido importantes lo acabarán siendo. Quiero decir, todas las que hemos visto han acabado teniendo más o menos relevancia en el futuro, pero fijaros lo que ocurrió con la última mini historia, que acabaron capturando a Pudding y parecía como que no iba a ir a nada más que algo del Yerma, y acabó eso, Kurohige secuestrando a Pudding. Entonces yo creo que en esta podría pasar algo similar, y es cierto que, como digo, tengo dos vertientes. La primera de todas, que es algo que yo creía que podría darse y ahora sí que tengo más dudas de que suceda en este punto en concreto, es que se revele que Kaido y Big Mom están vivos. Creo que es algo que se podría revelar, pero claro, yo me imagino que esto sucede, y si Kaido y Big Mom están vivos y se ve en esta mini historia, no veo exactamente cómo podrían frenarlos dentro de la mini historia. O sea, no sé qué personajes podrían frenar a Kaido y Big Mom, ya que obviamente pues es algo complicado. Yo sigo pensando que están vivos, sigo pensando que aparecerán en algún punto de la historia, puede ser incluso que medio se revele que están vivos o algo así en esta mini historia y que los veamos irse u otra cosa o algo así por el estilo, podría ser, y eso es algo que, como digo, yo sigo manteniendo. Pero también tengo esta variante, que es que veamos a Kurohige ir a por el Plutón en Wano. Alguno puede pensar que esto no tiene lógica, ya que Kurohige no sabe que está allí, ya que Kurohige no estuvo presente en Wano, y que esto pues, ¿cómo podría darse? Si Kurohige, ¿cómo se va a enterar de esto? ¿Por arte de magia o lo que sea? Bien, pues tenemos que irnos al arco de Eke, donde vimos que reclutaron, entre muchas comillas, a alguien para su tripulación o para aliado de su tripulación, que era Karibu, que es una de las personas más peligrosas en el mundo de One Piece, no precisamente por su fuerza, sino por la información que maneja, ya que es conocedor de la ubicación de dos armas ancestrales, y eso es muy peligroso, ya que él sabe dónde está Plutón, ya que lo escuchó en Wano, sabe dónde está, y también sabe
quién y dónde está Poseidón, que es Shirahoshi y está en la isla Gyojin. Entonces para mí tiene mucha lógica que esta información que quería darle al mismo Kurohige, dicho por él, sea precisamente la de las armas ancestrales, cosa que le va a interesar. ¿Y qué pensáis que hará Kurohige viendo que quizás Luffy está en Elbaf, que quizás Buggy pues sabe que no puede detenerle y que el único que quizás podría meterse un poco en medio es Shanks, pero que justamente se ha ido hace poco de Wano y se ha ido hace poco de Elbaf, que de hecho probablemente se encuentre ciertamente lejos de Wano? Pues creo que lo que más lógica tiene es que vaya a intentar obtener ese Plutón, ya que vamos a ver, yo me imagino a Kurohige teniendo a Garp en su territorio atado y capturado, teniéndolo todo bajo control, teniendo la isla más o menos bien y pudiendo mandar a Wano, que ya está completamente liberado ya que no tiene al Yonko Kaido, digamos, mandando sobre todo, y pudiendo mandar a sus soldados allí a tener ese arma ancestral. De hecho, más que mandar a sus soldados, ir él directamente con 3 o 4 miembros de su tripulación, es decir, algo similar a lo que vimos en Whole Cake, solo que yendo a extraer el arma Plutón. Para mí, como digo, esto es algo que tiene mucho sentido y que creo que podría desarrollar varias cosas a futuro. Ya no solo sería el ver a Kurohige tener un arma ancestral, lo cual sería una locura, sino las cosas que podrían suceder a futuro, ya que yo me imagino algo así como Wano rompiéndose y saliendo el Plutón de allí, todo el mundo sorprendido sin saber qué pasa, viendo a Kurohige llevándoselo y quizás Yamato teniendo que avisar directamente a Luffy, yendo ella misma a Elbaf por su propio pie, ya que, bueno, vemos que en Wano el periódico era complicado que llegara, las noticias eran complicadas que salieran, tal, en Elbaf un tanto de lo mismo, los periódicos no llegan, dicho en el capítulo 1135 del manga, que llegan a través de pescadores que les traen los periódicos, pero que llegan tarde, y creo que lo que más tendría sentido es que Yamato abandone Wano y que se vaya directamente a comunicarle la noticia a Luffy, que le diga: Luffy, ha venido un pirata con una barba negra, que ha venido, nos ha robado el arma ancestral Plutón y estamos en completo peligro, ya que parece ser que se dirige a la isla Gyojin o algo por el estilo. Entonces en ese momento podrían sospechar, podrían saber que va a por Poseidón, que va a por Shirahoshi, que se dirige a la isla Gyojin por algo, y los Mugiwara tener una especie de conexión con Kurohige para tener una posterior pelea, quizás no 100% de la tripulación contra la tripulación, pero sí lo suficiente para luchar un arma ancestral contra otra. Me refiero que puedan ir a la isla Gyojin y utilizar el poder de Poseidón para combatir ese Plutón y ver un duelo de armas ancestrales, dejando solamente una tercera que en principio, si es que no está en Elbaf, siendo que realmente lo que tiene el gobierno mundial no es el arma ancestral Urano y que es una copia y tal y tal y tal, como esto sería otra teoría, pues dejaría un arma ancestral en manos del gobierno y 0 en manos de los piratas, lo que sería una gran desventaja para nosotros para la guerra final, y creo que sería un papel muy interesante. Todo esto además haciendo que Yamato se una definitivamente a la tripulación. Oda, más te vale meter a Yamato, la madre que te parió. Entonces, como digo, esta teoría sí que puede sonar un montón a fanfic, pero yo creo que si te paras, la analizas y la desarrollas un poco, es algo que podría darse, creo que tiene mucho sentido, más allá del fanfic que digo, de que luego vaya Yamato y tal, y vayan a la isla Gyojin y todo el tema. Creo que es algo que tiene bastante lógica el hecho de que Kurohige robe directamente un arma ancestral, se la quede y que la intente utilizar para sus maléficos planes, ¿no? O sea, me refiero, creo que Kurohige, siendo el personaje más oportunista de toda la serie, teniendo esta información y todo, Oda no la va a desaprovechar, y esta mini historia es el momento clave para ello. Esta sería la primera teoría de las 5 que os voy a comentar que podrían darse en este 2025, así que vamos con la segunda. La segunda es algo que creo que se lleva esperando varios años, es algo que creo que estaría bastante interesante de ver. Sí que es cierto que no es nada demasiado concreto, pero que sí sería un antes y un después en One Piece. Es algo que Oda ya ha venido tanteándonos varios capítulos, incluso quizás un año o un año y poco, que ha venido jugando con nosotros, como que sí, como que no, como que ahora esto, como que ahora lo otro, sobre todo en el último año, en este 2024, ha jugado mucho con eso, y sería la revelación de Imu-sama. Y no me refiero a la revelación de exactamente como que haga un acto en concreto, no, sino la revelación física de ver su rostro, ver quién es, saber su nombre, quizás no su historia, porque eso es algo que podrían guardarse para la saga final, ¿no? Pero creo que el hecho de que podamos ver la cara de Imu, que podamos saber su nombre, creo que es algo que tiene mucha lógica. En el último año ya han jugado mucho con esto, hemos visto el Reverie, hemos hablado de Nefertari Dilili, se nos ha hablado del pasado, de que Dragon parece ser como que sospechaba ahí algo y luego ha tenido esto con los caballeros divinos, que también los han introducido en la serie. Vimos a Sabo que vio todo lo que pasaba allí, hemos visto el Gorosei en sus formas más monstruosas, hemos visto cómo mata a un Gorosei, o sea, hemos tenido conexiones muy cercanas con Imu, y creo que es el año perfecto para que se nos revele la cara de Imu. Sí que es cierto que si esto se da, a mí me sorprendería que no se diera por diciembre.
O sea, quiero decir, normalmente Oda, cuando juega con estas cosas de final de año, suele ser cuando mete más bombo. O sea, me refiero, cuando Oda tiene que hacer los últimos capítulos del año es cuando más te mete el hype, el cliffhanger, para cerrar el año muy bien, o incluso lo estira a enero y lo abre muy bien el año. Pero si os fijáis, en los últimos años, la mayoría de bombos grandes que ha habido se han revelado a finales de año. O sea, mirad este final de año que hemos tenido lo del clon hermano de Shanks, ya veremos qué pasa en el futuro con esto, pero esto ha ocurrido en el último capítulo del año, el oficial me refiero, porque sí que es cierto que el 1135 fue el último que vimos en el 2024, pero este capítulo estaba programado para salir en enero, es decir, que fue una filtración, o sea que el último programado naturalmente para salir en 2024 era el 1134, y fijaros cómo terminó el año Oda, con la revelación de esto, que es una locura muy grande. Entonces, como digo, creo que si esto sucede, podría ser en diciembre, pero creo que no es ninguna locura pensar esto, o sea, venimos ya varios capítulos, venimos ya varios arcos en los que se nos empieza a hablar del siglo vacío un poquito, se nos empieza a desarrollar un poco de la historia, se nos empieza a hablar un poco de esto. Sí que es cierto que veo que Oda tiene mucho miedo de contarlo todo de golpe, como que quiere ir poquito a poquito para que vayamos entendiéndolo todo. Entiendo que quizás para que nadie se pierda, porque quizás si explicas toda la historia de golpe de manera muy concisa y tal, la gente se pueda perder un poco, entonces creo que quiere jugar un poquito con ir poco a poco sin tener demasiada prisa, y me parece a mí que el hecho de que pueda revelar la cara de Imu, su nombre y esto, creo que es algo que tiene sentido, sobre todo para darnos ese cliffhanger y generarnos aún más dudas, me refiero. Tú imagínate que revela la cara de Imu, nos dice un nombre y es un nombre que no conocemos, o es un nombre que conocemos pero que no asociábamos nada con Imu y que quizás podemos entender y sacar nuestras propias teorías, pero quizás tampoco podemos sacar mucho porque es un nombre que no nos da para demasiadas cosas. O sea, si nos dijera, por ejemplo, que Imu es Nefertari Di Lili o algo por el estilo, pues ok, vale, muy bien y estaría muy guapo y todo, pero ya hay varias personas que han hablado de que pudiera ser Nefertari Di Lili, entonces quizás esto las confirmaría, cosa como parecido a lo que pasó con el hermano de Shanks, que había mucha gente diciendo que ya tenía un hermano, ya sabéis, en este canal lo comentamos varios meses atrás, que esto se iba a dar. Pues creo que si Oda juega bien sus cartas con lo de Imu y que quizás es capaz de sorprendernos porque nos ha dado ciertos nombres que nada tienen que ver con Imu y que nos va a pillar completamente desprevenidos, eso es algo que es un pelotazo brutal. O sea, creo que es algo que puede jugar muy bien y que creo que es un cliffhanger muy bueno para este año, sobre todo viendo que estamos en Elbaf y que estamos en un lugar muy apartado del gobierno mundial y entrando ya directamente en lo que vendría a ser la saga final, porque este año es completamente clave para One Piece, precisamente porque va a ser uno de los que provocan el principio del fin de One Piece, me refiero. O sea, este año va a ser uno que empiece Elbaf como tal, que directamente se desarrolle, puede ser que hasta termine Elbaf, veremos qué tanto quiere jugar Oda con Elbaf. O sea, este año serán 40 capítulos aproximadamente, quizás más o menos, un poco más, un poco menos, entonces dependiendo si no hay descansos extra de Oda y todo el tema, entonces vamos a ver cómo juega Oda con Elbaf, pero es una de las cosas que yo más ganas tengo de ver, porque si es uno de los arcos tan importantes, no me sorprendería nada que se revelara a Imu y que nos dijera el nombre y todo el tema, sin darnos demasiado detalle, para que de cara a 2026 o 2027 ya tuviéramos más cosas para cerrar con él. Se me hace raro decir que en 3 años pues todavía estaremos viendo One Piece y que estaremos por el final, pero es que tiene pinta. Entonces para mí esta segunda teoría creo que es algo que veo bastante factible, a pesar de que de primeras pueda sonar muy loco. Así que ahora vamos con la tercera. La tercera es algo que yo creo que puede pasar y la única duda que tengo es, como digo, la duración. O sea, si puede pasar en este año por el final justamente, o quizás se va a demorar un poco para 2026, pero bueno, vamos a apostar como que podría pasar este año, porque bueno, viendo lo de que ya han llegado los caballeros divinos, podría ser algo interesante. La teoría va directamente relacionada con el final de Elbaf, no me refiero a que la teoría sea que acabe Elbaf como tal, que acabe el arco de Elbaf, pero que sí podría darse algo importante del final. O sea, me refiero, tendríamos que analizar varias cosas de estas, tendríamos que ver el arco de Elbaf, cuánto lo quiere estirar Oda. En un principio podría parecer que Elbaf puede ser un arco muy largo. De hecho, cuando he hablado con gente, es cierto que me he encontrado con opiniones muy dispares. Hay gente que me ha dicho que el arco de Elbaf tiene pinta de que no va a ser muy largo, hay gente que me ha dicho que sí. Yo soy de los que piensa que debería ser un arco bastante largo, no sé si tanto como Wano, pero sí que me gustaría que tuviera más de 100 capítulos, la verdad. Creo que es un arco que hay cosas para explorar y que no se te haga pesado. O sea, creo que es muy rey con cultura, creo que tiene cosas para tener peleas muy buenas. Ahora con el tema del hermano de Shanks, los caballeros divinos, Loki, la fruta,
toda la cultura antigua, lo nuevo que pueden tener los gigantes, revelaciones del siglo vacío. Creo que te puede dar para hacer 100 capítulos de arco y que no se te hagan pesados, que sean completamente lógicos, entretenidos, divertidos y que pueda ir muy bien, pero también depende un poco de, como digo, la velocidad de Oda, ya que Oda puede meter un poco el turbo y acelerarlo y ya está. Yo he sentido que en Egghead ha habido capítulos como que de repente ha ido muy rápido, sobre todo en la parte del final yo sentí como que todavía iba a quedar un poco más y se sucedió todo muy rápido, y luego había capítulos que noté más lentos. Entonces creo que depende un poco del ritmo que quiera aplicar Oda, pero todo esto va relacionado al final. Lo que quiero decir con esto es que la teoría básicamente sería algo que involucraría la destrucción completa de Elbaf. Esto es algo que ya comenté varias veces, que es algo que es una teoría propia, por así decirlo. Sí, es una teoría propia porque ya lo comenté, y es que yo comenté teorías de Elbaf, estuve comentando cosas que podrían darse en este arco, que fueran muy locas, que pudieran darse, y creo que esto es algo que puede suceder aquí. De hecho, quizás alguno que haya visto el vídeo le suena ahora lo que voy a comentar, pero cuando hablo de la destrucción de Elbaf no me refiero a que haya una guerra interna, que haya un Ragnarok entre ellos o algo así. No, me refiero a que puede ser uno de los movimientos más bestias por parte del gobierno mundial y una de las cosas más bonitas de ver en cuanto a lo visual que sería eso, y sería una destrucción directa del árbol Adam. ¿A qué voy con esto? Me refiero, yo creo que el gobierno mundial sería una idea muy buena que a lo largo del arco, con todo el tema de los caballeros divinos, creo que se refuerza mucho mi teoría. Me imagino algo como que los caballeros divinos acaban abortando la misión, acaban fallando, acaban perdiendo, lo que sea, y tienen que salir de allí, o mueren, o lo que pase, pero el plan del gobierno mundial, sea el que sea que tiene enviando estos caballeros divinos directamente a Elbaf, sea algo que falle y que no salga bien, entonces tenga que recurrir a una especie de plan B, ya que la idea va a ser destruir Elbaf sí o sí. ¿Por qué? Porque es el país que tiene más poder en cuanto a militantes de guerreros y todo el tema. Encima ahora se están volviendo más inteligentes, aunque sean más pacíficos, son muy fuertes porque son gigantes, o sea, no hace falta que peleen y que estén así, sino que si se hacen más inteligentes puede ser que incluso combinado con su fuerza sea todavía más peligroso que una tribu de gigantes muy poderosos pero completamente descerebrados. Entonces la idea sería que el gobierno mundial, al querer destruirlos y haber enviado a los caballeros divinos y haber fallado, tendrían que recurrir al poder más grande que tienen, y no estoy hablando de Imu, estoy hablando del arma ancestral que se supone que es Urano, aunque como digo, en el manga no está dicho explícitamente que sea Urano, pero bueno, este arma ancestral que usaron en Lulusia, creo que podrían usarlo en Elbaf. Esto es algo que comenté y creo que me parecería brutal, que imaginaros que ese arma gigante que lanza rayos la pusieran exactamente sobre el árbol Adam. Imaginaos que lo ponen sobre la copa del árbol Adam, que lo ponen allí encima de Elbaf, empiezan a lanzar rayos, queman el árbol por completo, lo hacen trizas, lo destrozan y todo el reino cae para abajo. Hemos visto que ya todo el reino de Elbaf está sustentado en este árbol Adam que parece, entre comillas, indestructible. Pero también hay que tener en cuenta que esto es algo que ha jugado un poco Oda, o sea, me refiero, aunque sea un árbol centenario, estamos hablando del poder de Urano ancestral que se carga una isla y como mínimo un destrozo enorme causaría, me refiero, no se iba a quedar el árbol ahí tan tranquilo. Entonces, imaginaros una escena en la que parece ser que ya han ganado, que están celebrando, se llena todo el cielo de nubes, aparece el arma de Lulusia, pega un rayazo en el tronco, directamente sale fuego, se quema, se empieza a caer todo, empiezan a caer los castillos, los gigantes, muere gente y Luffy intenta salvarlos a todos, pero no puede, los gigantes intentan salvarse, pero no pueden, y acaba destruyéndose todo, acaba cayendo el reino de Elbaf, acaba muriendo una gran parte de los gigantes, un montón, acaban muriendo yo que sé, un 60%, un 70% de los gigantes, gente llorando, pasándolo mal, tal, y vemos que ese es el poder del gobierno mundial, que tan solo con un ataque han sido capaces de destruir a nada más y a nada menos que a la raza más poderosa de todas. O sea, imaginaros que han sido capaces de destruir a todos los gigantes, han sido capaces de destruir ese poderoso reino solo con un arma sin siquiera estar presentes, y no solo han destruido, como digo, a los gigantes, sino el sitio donde vivían, provocando esto, obviamente una destrucción completamente brutal, y dándoles a los gigantes un motivo de peso gigante para alzarse ante ellos de cara a una guerra final, ya que en principio los gigantes, es cierto que parece ser que no se llevan especialmente bien, por así decirlo, con lo que viene siendo el gobierno mundial, pero también es cierto que tampoco hemos visto que tengan un odio desmedido o que quieran atacarles y todo, al menos de momento. Entonces, a mí algo que me parecería ciertamente interesante, sería el hecho de ver que tienen un motivo para luchar y ver que efectivamente ese es el Ragnarok con el que quiere jugar Oda, el famoso Ragnarok de la mitología nórdica, que viene directamente implantado por el gobierno mundial y que eso provoca que los gigantes se les pongan en su contra y quieran destruirlos por completo. Creo que sería algo completamente brutal, creo que sería algo completamente loco y creo que es algo que puede suceder este 2025. Creo que lo más
dudoso de todo es la fecha de duración de esto. Me refiero, si dura X capítulos podría darse a final de año, si dura más pues no podría darse a final de año, sino que se daría el año que viene. Pero bueno, yo conociendo a Oda, que quizás le apetece meter el turbo, voy a jugar un poco con esto y voy a decir que podría pasar de cara a final de año. Así que bueno, lo suelto aquí porque me parece que es una buena teoría, al menos como la tercera. Vamos directamente a la cuarta, y esta es algo que yo sé que os haría una ilusión increíble. De hecho, estoy seguro que si esto sucediera, se rompería internet. Entonces, a lo que voy, yo creo que si esto sucede, esto que voy a comentar sucede, sería brutal. Y es algo bastante similar a lo que he comentado de Imu. Con Imu ya sabéis que he comentado el tema de la revelación y tal, pues con Joy Boy sería algo similar. Imaginaros que pudiéramos ver a Joy Boy. Aquí sí que tengo varias dudas de ciertas cosas, me explico. Aquí no sé hasta qué punto podríamos ver a Joy Boy, me refiero, veríamos su cara, veríamos su nombre, veríamos la cara y el nombre, veríamos quizás un pequeño flashback del siglo vacío, le veríamos de adulto, le veríamos de niño, le veríamos decir algo o algo así, no sé, habría que jugar un poco con esto. Quiero decir, a Joy Boy le hemos visto en Egghead, o sea, le hemos visto no en Egghead como tal, pero sí que hemos visto su flashback en Egghead por parte del robot Emmet, le hemos visto a él, hemos visto su silueta y tal, le hemos visto hablar y parece muy interesante y todo el tema, pero la cosa es que no le hemos visto la cara, no sabemos exactamente qué pasa con él y nos faltan muchas cosas por saber. Pero Oda ya empieza, como digo, poco a poco a soltarnos la cuerdecita de que veamos un poco más, de que se empiecen a revelar cosas, empezamos a verle silueta, al personaje hablar, decir esto, decir lo otro, o sea, tenemos un poco de desarrollo con este personaje, tenemos un par de cosas y oye, eso a mí me gusta, me parece muy bien, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es el mismo Oda el que nos está dando la mano y nos está diciendo efectivamente todo esto está empezando a pasar, todo esto te lo estoy contando y te estoy dando pie a que puedas imaginar cosas chingonas, ¿no? Que puedas imaginar más cosas alrededor de esto. Entonces, estando en un sitio como Elbaf, que tiene mucha cultura antigua, que hemos visto que se ha hablado ya de Nika, del dios del sol, de que había un guerrero antiguo con una forma blanca, al igual que la de Luffy, bla 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 bla, más cosas que se revelarán a lo largo de este arco, está claro que este reino ha tenido contacto con Joy Boy, ha tenido contacto con Nika, ha tenido contacto con el dios del sol, como queráis decirlo, y estoy seguro de que es un sitio que creo que en el mundo de One Piece es muy probable que haya quizás dos sitios que tengan más importancia que Elbaf de cara a Joy Boy, al siglo vacío y todo esto que Elbaf. O sea, creo que es un arco perfecto para revelar cosas de este. Entonces, viendo que estamos aquí, viendo todo esto, viendo que Oda nos ha dicho todas estas cosas, ¿por qué no pensar que en este 2025 podríamos revelar la cara de Joy Boy, su nombre, un flashback, todo de golpe? No lo sé, pero creo que es algo que es bastante viable. O sea, esto quizás es de las opiniones más que pueden generar más controversia. En los comentarios me gustaría que debatierais acerca de esto, pero me parece que es una cosa que puede generar mucha controversia, ya que hay mucha gente que piensa que a Joy Boy lo veremos directamente en el último arco o en los últimos arcos de cara al siglo vacío, y hay gente que piensa que quizás lo podríamos ver antes. Yo sinceramente creo que el mismo Oda, al revelarnos cosas en Egghead, al enseñarlo, al ir poco a poco para introducirnos a Joy Boy sin que nos volvamos locos para meterlo de golpe, creo que nos da pie a decir que este año 2025 como mínimo le vamos a ver, y vamos a ver hasta qué punto se nos revelan cosas nuevas, como digo, a la cara, el nombre, el sitio, un dato de él, un flashback de alguien que lo conociera. O sea, creo que estas son cosas que son muy interesantes, además de que esto es algo que lo voy a comentar también, pero es algo que he comentado desde antes de llegar a Elbaf, que por números cuadra perfectamente, y es el hecho de que, bueno, tenemos que saber que Joy Boy vivió en el siglo vacío hace 800 años, sabemos que fue pieza clave de este y tal, y los gigantes tenemos que ver que ahora se nos ha presentado a Yorul, creo que era, que tiene 300 y pico años, que es el gigante más longevo de todos y tal, que este personaje seguro que se muere de aquí al final de Elbaf, o sea, vamos, ni cotiza. Entonces, yo viendo este personaje que tiene 300 años, hago los cálculos y digo, bueno, entonces su padre no, pero su abuelo es muy probable que haya vivido en el siglo vacío, ya que si tiene casi 400 años, si su padre ha vivido otros 300 y su abuelo ha vivido otros 300, pues blanco y en botella, su abuelo ha vivido en el siglo vacío. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que vamos a hacer una ouija y vamos a hablar con el abuelo de Yorul? No, estoy diciendo que quizás su abuelo le contó historias a su nieto del siglo vacío, y obviamente esto vale muchísimo, porque no estamos hablando de información de los Poneglyph que tenga que traducir Robin, que la hija de la grandísima lee los Poneglyph y no nos dice nada la hija de la grandísima, sino que tenemos información directa, me refiero, no vamos a jugar al teléfono roto de decir una información y que pase a través de 8 generaciones como serían los humanos, o 9 generaciones, y que esa información se vaya alterando, ya que si yo a ti te cuento una historia y tú a otra persona y a otra y a otra y a otra, hay detalles que se van cambiando, hay cosas que se van cambiando y no acaban siendo la misma historia que se dijo en un inicio, lo cual es bastante curioso el cómo se puede alterar de una persona a otra. Entonces, viendo cómo directamente podría haber una persona de por medio que sería
el padre, o ni siquiera eso, ya que podría tener sentido que el abuelo le hubiera contado cosas al nieto, creo que sería interesante ver cómo él nos habla del siglo vacío como algo un poco por encima, revelando también a Joy Boy, que no nos hable exactamente de un flashback del siglo vacío contado por él y que quizás no sea tan exactamente así, pero que nos dé ciertos datos, de que diga, ah, bueno, hubo una guerra entre tal y tal y tal, y esto pasó y tal y tal y tal, y había esta persona que hizo esto y esta persona que hizo lo otro, y datos como muy por encima, pero que sean muy importantes, porque vamos muy a ciegas con el siglo vacío. O sea, es de las cosas que menos información tenemos, es de las cosas que más ganas tenemos de saber, y creo que, como digo, si los números me cuadran, si todo tiene lógica, es un sitio perfecto. O sea, si no, ¿dónde nos vas a revelar, Oda, cosas del siglo vacío? Con Imu y todo esto, sí, pero siendo Oda como es y haciendo las cosas como está haciendo, no creo que lo vaya a hacer de golpe. Creo que va a ir pasito a pasito, suave, suavecito, despacito. Creo que va a ir poco a poco, y creo que esto es una buena introducción a lo que viene siendo Joy Boy, a lo que viene siendo el siglo vacío, y meternos un poco más de lleno en esto. Ya hemos pasado el prólogo, yo creo, tendría que ser ya el inicio, digamos, y tendríamos que tener eso, el primer capitulín de lo que viene siendo el siglo vacío, estas cosas, y Joy Boy. Entonces, apuesto firme a que por mínimo vamos a ver a Joy Boy, luego ya veremos si la cara, el nombre o lo que sea, pero yo estoy bastante convencido de que esto va a suceder. En los comentarios me dejáis qué opináis acerca de esta cuarta. Y ahora vamos con la quinta teoría, que es algo que voy a rescatar porque es algo que se ha comentado durante varios años, es algo que se ha comentado mucho. De hecho, te diría que los dos últimos arcos se ha comentado una locura. Creo que los dos últimos arcos en Egghead y Wano se ha comentado una barbaridad, y es algo que creo que hay muchos fans que son un poco hijos de la grandísima, porque quieren que pase, y yo creo que también soy un poco de esos a veces. ¿Por qué? Porque esto que voy a comentarte es una teoría muy loca, un poco de sinvergüenza, pero la teoría es que vayan a capturar a Luffy al final del arco. Sí, o sea, estoy hablando de que el gobierno mundial, la marina, capturen a Luffy. Esto es algo que se viene hablando desde muchísimo tiempo, desde Wano. Se decía que en Wano iba a ganar Luffy, tal y tal, y que lo iban a capturar la marina, que se lo iban a llevar y que eso iba a dar inicio a la guerra final. En Egghead se habló lo mismo con el Gorosei, que lo iban a capturar y que eso iba a dar inicio a la guerra final. Ahora en Elbaf, yo creo que es algo que puede pasar. O sea, a ver, la posibilidad, o sea, no es algo como que crea como una teoría y tal, sí que lo veo como una posibilidad, pero creo que es más deseo que creencia, ¿no? Creo que sería interesante, pero no sé, lo veo complicado por cómo está la trama, pero bueno, nunca se sabe. Viendo que han enviado a los dos caballeros divinos, viendo que el gobierno mundial ya está metido en el ajo con todo el tema de Elbaf y tal, quizás, ¿por qué no imaginar que intenten capturar a Luffy? O sea, se han dado cuenta los del Gorosei que es Joy Boy, que es Nika, tal, es un emperador, es una persona hiperpoderosa, es una persona a la que el gobierno mundial está prestando toda la atención. Acaban de poner a Figar Langarling en lugar de Saturno, cambiando un poco la forma de dirigir el mundo, el Gorosei, y todo lo que viene siendo los grandes cargos del mundo, porque es un cambio muy bestia, y una persona que parece que va a ir mucho más a saco y mucho más bestia, que va a ir mucho más serio y mucho más agro a conseguir sus objetivos. Entonces, ¿por qué no pensar que intente capturar a Luffy e incluso lo consiga? O sea, creo que es algo que te paras a pensar y dices, oye, es que no es mala idea. O sea, imaginaros eso, que termina el arco de Elbaf, vemos que Luffy ha ganado, que no sé qué, que los gigantes están cansados porque han tenido una gran guerra o lo que sea, y que en algún momento secuestran a Luffy, los gigantes no pueden detenerlo, se lo llevan, y ahí podemos empezar a tener el principio del fin de One Piece, ya que podríamos tener algo parecido a lo que pasó con Ace, el hecho de que vayan varias personas a rescatarle, se genere esa guerra final y todo, y encima para mí podríamos tener un aliciente extra, y es que creo que las posiciones de las fichas están ciertamente bien colocadas para que tenga lógica que esto se dé. Me refiero, si los gigantes ven que Luffy les salva y les secuestran a Luffy, la marina o el gobierno mundial delante suyo, no tengo duda que se van a meter en una guerra. O sea, no tengo ningún tipo de duda que se van a meter en una guerra, los que sean contra quien sea, solo para salvar a Luffy. O sea, es que no tengo ningún tipo de duda. Luego tenemos a los revolucionarios, que aparte de querer derrocar al gobierno con todo lo que pasa con el Gorosei, Sabo y bla 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 bla, que es algo que tendría sentido que Dragon, Sabo y estos vayan a rescatar a Luffy. O sea, también esto es algo que tiene lógica porque están en un momento perfecto. O sea, sería quitarse dos pájaros de un tiro. Luego es cierto que Garp y estos no podrían ir porque Garp ahora mismo está en un mal momento, pero creo que también es cierto que si recordamos que Kurohige va un poco por libre en ese aspecto, el hecho de que la marina, el gobierno mundial, los Mugis se peguen, a él le vendría muy bien. Creo que es algo que tendría mucha lógica, incluso, como digo, un Shanks yendo a rescatar a Luffy o algo por el estilo, y que Kurohige se pueda mover por libre para hacer sus locuras, volver a hacer un Marineford 2.0, matar a Shanks que estuviera allí defendiéndole, ir a por el One Piece, no lo sé, o sea, alguna locura muy loca, muy gorda, pero creo que es algo que, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no imaginar esto? Yo sé, como digo, es muy locura y yo
yo de verdad, lo digo en serio, o sea, veo muy difícil que pase, pero lo comento como posibilidad porque llevamos tantos años dándole la vuelta a esto y es algo que ha sonado tanto que se me haría raro que Oda en algún momento no lo aprovechara. O sea, entonces creo que, bueno, como posibilidad está ahí, no le doy una posibilidad muy alta, le doy un 20% de que pase, pero ya metiendo aquí a los caballeros divinos y todo, creo que como mínimo tienes que levantar la ceja y echarle un ojo y decir, oye, ¿te imaginas que, bueno, ya sabéis, ¿no? En One Piece está todo muy loco, está todo el mundo muy loco. Y por cierto, otra cosa que no había caído, tenemos a Cross Guild que quizás, bueno, se ha hablado mucho de que pudieran ir a Impel Down a rescatar gente y tener más gente en su propia tripulación y tal. Pues imaginaos que van a Impel Down, liberan gente de la cárcel, luego están allí cerca de Marineford, pueden ir a la guerra a ayudar, o incluso pueden aprovechar la situación para ellos mismos ir a Impel Down, aprovecharlo y sacar más gente de la prisión, lo cual sería un caos más grande para el gobierno mundial de cara al final de One Piece. Quizás que la ejecución de Luffy, el intento, no sea el final de One Piece, sino que sea otra cosa. Sería interesante, es que sería interesante porque sería abrir una veda muy grande en muchos aspectos y una cosa que no sabrían si es contraproducente o buena para el gobierno mundial y la marina. Entonces, oye, creo que todo eso me gustaría, me encantaría, sería completamente brutal y sería ciertamente interesante. Entonces, oye, creo que esto también es algo curioso, dejadme en los comentarios qué pensáis, si creéis que va a suceder, si no, si os gustaría, dejádmelo porque me interesa. Y esta ha sido la quinta teoría loca que creo que puede darse en este 2025, creo que las 5 que os he comentado son muy locas, pero creo que ninguna podéis descartarla al 100%. De hecho, yo sé que de las 5 que he dicho hay una que dices, quiero que pase esta, seguro, 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 o sea, seguro que hay una que tú dices que quieres que pase y hay otra que tu cabeza sabe que va a pasar. Quiero que me lo dejes en los comentarios las dos, quiero que me digas, Teira, el corazón me dice que quiero que pase esto, pero el cerebro, la cabeza me dice que creo que va a pasar lo otro. Déjamelo en los comentarios porque ya sabéis que me interesa muchísimo leeros, me interesa una barbaridad, así que eso, déjamelo ahí, que os voy a leer, vamos a ver qué me comentáis. Y recordad que si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal para más vídeos, así que ya sabéis, un saludo enorme del youtuber más sexy, el mejor, el más guapo y el más humilde de toda la comunidad de One Piece. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.